Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Agradezco a las autoridades de la Cámara, a las autoridades públicas, a las autoridades académicas y al público, asociados de la Cámara, que me hayan invitado para hablar de un tema tan significativo, tan importante como la inversión en infraestructura. Veremos en esta breve presentación su punto crucial, que es el financiamiento, y me referiré en particular a los aportes del proceso del B20 a ese objetivo. Comenzamos comentando acerca del B20 y de su tronco madre, el G20. El G20 es una reunión informal de los líderes de los 20 países más desarrollados del mundo que generan alrededor del 85% del PBI mundial. La Argentina integra ese grupo desde las primeras reuniones en los años 90. Este año, Argentina ocupa la presidencia pro tempore. El 30 de noviembre próximo se reunirán los líderes de esos países, más algunos invitados en Buenos Aires en su cumbre anual. Tratarán de acordar políticas compatibles en sus respectivos países en busca de un mundo que crezca en forma equitativa, sostenible, pacífica. Desde 2008 se reúne también cada año un Business 20 o B20, que congrega a los empresarios de los 20 países del G20. Su objetivo es definir por consenso las recomendaciones de políticas de acción pública a presentar por el sector empresario a los líderes políticos del G20. Esta es su estructura en la pantalla. Como innovación, este año se incorporó, por iniciativa argentina, el Foro de Líderes de Negocios. Su objetivo fue facilitar la participación en el B20 de la comunidad de negocios nacional, acercando el proceso de trabajo a las distintas regiones del país. Uno de los eventos del foro se realizó aquí en Córdoba el 5 de abril pasado. Además, se realizaron ediciones en Rosario, Salta, San Juan y Neuquén. El foro fue además el camino y la oportunidad para una mayor inserción de las pymes en el proceso, comprometiéndolas en cuestiones de relevancia sustancial para el desarrollo económico del país. La estructura del B20 incluye 8 grupos de trabajo o task forces, entre ellos el de financiamiento del crecimiento y la infraestructura. Todo el proceso fue organizado, sostenido y liderado por el grupo de las 6 entidades empresarias a través de sus máximas autoridades, entre ellos el presidente de nuestra Cámara, el ingeniero Weiss. Los grupos se han reunido durante el año en forma física o virtual y el 4 y 5 de octubre pasado en Buenos Aires entregaron al presidente Macri sus recomendaciones para que las haga llegar a los líderes del B20. El proceso del B20 argentino tuvo una alta participación. Hubo más de 1.200 miembros inscriptos, más de 1.000 empresas representadas que emplean en todo el mundo más de 35 millones de personas. Dentro de los representantes y como característica particular de esta edición del B20 en Argentina, el 27% de los representantes fueron mujeres y el 34% de las empresas inscriptas eran pymes o son pymes. Y hubo una importante actividad a lo largo de todo el año. Dijimos que había 8 grupos de estudio que realizaron 26 reuniones a lo largo del año, más 32 teleconferencias y otros 32 eventos colaterales con más de 3.500 asistentes incluidos en todas estas ediciones. Esta participación y la actividad derivada del B20 fue muy superior a las ediciones del mismo B20 en los años anteriores. Como ustedes ven, en 2014 en Australia hubo 300 inscriptos, en Turquía en el 2015 600, cayó un poco en China el año siguiente con 500, el año pasado en Alemania había 800 participantes y este año llegamos a los 1.200.
Y como dijimos, hubo una importante participación de mujeres y de empresas pymes en la participación. Y además participaron empresas o representantes de más de 38 países, los 20 base del G20, más invitados y otros interesados. Como dijimos, hubo 8 grupos de trabajo que atendieron temas específicos. Estaban un grupo de integridad y cumplimiento o compliance, comercio e inversión, alimentación sustentable, educación y empleo, energía y eficiencia de los recursos energéticos, economía digital e industria, un grupo de trabajo transversal a todos esos temas, que era el de las pequeñas y medianas empresas, y el grupo de más interés directo para nosotros, el de financiamiento del crecimiento y la infraestructura. Pero además, como hecho significativo, este año, al lanzar el proceso del B20 en la Argentina, el Gobierno Nacional fijó los puntos centrales, las políticas centrales que a juicio de la Argentina debían ser analizados y promovidos. Y esos 3 temas centrales fueron el financiamiento de la infraestructura, en particular el desarrollo de la infraestructura como un nuevo asset class en inglés, o una clase de activo en los mercados de capitales y financieros, y los otros 2 temas eran el futuro del trabajo, o el trabajo en el futuro, y los sistemas de alimentación sostenible. Es decir, que de los 3 temas esenciales del B20, había 2 fuertemente vinculados a nuestra industria, el del financiamiento de la infraestructura y el del futuro del trabajo y de nuestra industria. Voy a referirme en particular al grupo de trabajo sobre financiamiento de la infraestructura y el crecimiento, uno de los 3 temas esenciales. Nuestra Cámara fue co-chair de ese coasistente, co-coordinador del grupo. En ese carácter participé de las deliberaciones de los 165 inscriptos de todo el mundo en este grupo particular, coordinando su actividad junto a otros co-chairs internacionales, pero que sintomáticamente eran representantes de bancos y entidades financieras, así que fui el único constructor. El grupo contribuyó a la redacción de las recomendaciones elevadas al G20 y tuvo para eso la ayuda de la consultora McKinsey. ¿Cuál es el panorama que ven los 165 participantes en el grupo de trabajo? Y esto hubo consenso absoluto. En una escena global, el mundo necesita cerrar la brecha creciente de infraestructura. Para mostrar esa brecha, vamos a seguir algunas presentaciones realizadas durante la última reunión de directorio de SICA, la Confederación Internacional de Constructores, de la que formamos parte a través de la Federación Interamericana. En todo el mundo, la infraestructura es el marco de la vida moderna de la que dependemos cada día. Su uso es tan obvio para nosotros que generalmente parece invisible, hasta el momento en que la necesitamos y no está ahí. Pero no debemos dar por sentada la existencia de la infraestructura adecuada. Esta cuesta mucho tiempo y dinero, grandes esfuerzos e innovación. Sin una fuerte determinación y sin políticas adecuadas, no la tendríamos o no podríamos mantener la que tenemos. Además, el desarrollo de la infraestructura no es tarea fácil. El informe McKinsey dice que solo para mantener el ritmo de crecimiento del PBI mundial proyectado, se requerirá de una inversión en infraestructura estimada en 49 trillones en la acepción americana del término, es decir, millones de millones, 10 a la 12 para los ingenieros, entre 2016 y 2030. En el siglo XXI hay además una creciente demanda de nuevas infraestructuras. La infraestructura existente se ve saturada por los nuevos usuarios
y las mayores demandas de los usuarios preexistentes. Además, se inventan nuevas necesidades, las redes de conectividad y la demanda de nuevas infraestructuras es aún más fuerte en las economías emergentes. Además, es aceptado que existe una fuerte relación entre la calidad y la disponibilidad de la infraestructura y los niveles de desarrollo económico. Este es un gráfico del Foro Económico Mundial que muestra que cuanto mayor es el desarrollo de la infraestructura, mayor es la competitividad. El impacto de la infraestructura en la economía mundial en general es muy alto. Las inversiones adecuadas, la vivienda y la eficiencia energética son vitales para el crecimiento económico, la creación de empleos, la mitigación de los problemas energéticos, la lucha contra la pobreza, la mejora en la salud y el bienestar de los ciudadanos, al tiempo que proporcionan aportes significativos a la calidad de vida, a la salud y evitan consecuencias climáticas. Estos son identificadas las necesidades de inversión por sector. Hay quienes dicen que son aún mayores que esto, vamos a apurar un poco. En términos relativos al PBI, McKinsey dice que hace falta una inversión en infraestructura del 3,8% del PBI mundial. Si se le agrega el cumplimiento de las metas del milenio, eso se hace mayor, llegando al 4,1%. Es decir, harían falta 69 trillones, millones de aquí a 2035 para cerrar la brecha de infraestructura en el mundo. Pero, y aquí llegamos al financiamiento, la disponibilidad de fondos no es fácil, pero los recursos existen. La meta es movilizar los 120 trillones, millones de dólares disponibles en los mercados financieros a través de la banca o inversores institucionales, atraer una proporción significativa de eso a la inversión en infraestructura. Entonces, los problemas de asignación de los recursos son un componente clave para desbloquear el potencial de inversión en infraestructura. Debemos imaginar y construir un puente que una las necesidades con los recursos disponibles. Estos recursos son enormes y han crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Hoy son 2 veces el PBI mundial y son 3 veces el nivel de los activos financieros en los años 80. Esto es alentador. Además, tienen en general muy baja retribución en todos los mercados financieros. Ante ese panorama consensuado, la Task Force del B20 concluyó en recomendar algunas políticas a los líderes mundiales. Una es avanzar en la creación de mercados financieros mundiales con un asset class que permita llevar la inversión de sectores privados, incluso los no sofisticados, a proyectos de infraestructura mediante generación de amplias bases de datos sobre la performance de los proyectos operativos que sean accesibles a los interesados con un formato preestablecido que permita una fácil comparación entre proyectos y la medición de riesgos asociados. Y además, estandarizar los proyectos, aunque esto no siempre resulte fácil. Estas dos cosas tienen el objetivo de que no solo un especializado pueda hacer inversión en infraestructura, sino que luego de un análisis del proyecto y la generación de un bono activo cotizable, permita la inversión por inversores menos sofisticados. Una segunda recomendación fue el apoyo a la participación público-privada como una de las herramientas de inversión, con el agregado de que no solo debe financiar los megaproyectos nacionales o internacionales, sino que siguiendo la experiencia de muchos países en el mundo, el PPP es una herramienta útil para el desarrollo de proyectos de menor módulo,
a nivel subnacional, incluso municipal, como en Brasil, con menor monto y con financiamiento local y con actores locales. Dos recomendaciones adicionales del grupo de trabajo del B20 es el apoyo de la ampliación de las herramientas de financiamiento a la vivienda y a la inversión en infraestructura urbana, porque por la rápida urbanización a la que hacía referencia mi antecesor, el tema urbano pasa a ser esencial. El cuarto recomendación es reducir las barreras prudenciales, las llaman, que limitan la inversión en infraestructura de bancos y aseguradoras. Esas barreras prudenciales le fijan condiciones de capital y de relación que todos estimamos como sobredimensionadas respecto al riesgo y limitan la capacidad prestable para el sector infraestructura. Esta presentación del B20 señala la importancia de mejorar el desarrollo de los proyectos, estandarizar los modelos contractuales, los esquemas financieros, realizar proyectos técnicos bien preparados antes de pasar a la construcción y el ampliar el acceso a las bases de datos sobre el funcionamiento y rendimiento de los proyectos una vez operativos. Es vital también mejorar el entorno de inversión, asignando y mitigando los riesgos en forma inteligente a la parte mejor preparada para absorberlo, mejorando los marcos regulatorios y ampliando los mercados de capitales. Ello permitirá concretar obras de infraestructura de calidad que minimicen los costos de operación y mantenimiento, que son los más gravitantes cuando se considera, como se debe, el costo total del proyecto a lo largo de toda su larga vida útil. Pasado el B20, ¿cómo aplicamos las recomendaciones a nuestro país? Bueno, recomendaciones, paso el aviso institucional, digamos. La Cámara viene publicando desde hace muchos años trabajos de su área de pensamiento estratégico que dicen qué inversión debería realizarse en el país para crecer. Muestra también que si esa inversión no se realiza, el stock de capital del país, como el stock de capital de una empresa que no renueva su equipo, se deprecia, se devalúa. Esta es muy técnica, la vamos a pasar porque me están apurando. Esto está además en los libros que invitamos a leer, están en la página web. Sin embargo, en nuestro país, como en los mercados emergentes, el verdadero cuello de botella para lograr la infraestructura es el aspecto financiero. Para vincular los proyectos con alternativas de financiamiento específico, los mercados financieros deben dar un paso más. Las asociaciones público-privadas son esenciales para desarrollar un aumento de la disponibilidad de fondos. Sin embargo, eso no es suficiente ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ya que el capital privado puede ser insuficiente para desarrollar todos los proyectos necesarios. Por eso es importante la colaboración de los gobiernos para una mayor integración de la actividad de construcción e infraestructura y para desarrollar mercados financieros que puedan resolver mejor. Y esto puede hacerse ofreciendo garantías, insertando liquidez, emitiendo acciones y apoyando proyectos de participación público-privada. Como dijimos, el gobierno argentino promueve la formalización de un mercado de activos de infraestructura. Este fue su punto central en la temática del G20 y del B20. Una clase de activos puede ayudar a unir inversores y proyectos dentro de un lineamiento definido. Pero eso es posible. La inversión en infraestructura es segura, es estable, está vinculada a la economía real. Y existe, sin embargo, una aversión al riesgo constructor, una sobreestimación de ese riesgo en el mercado, que en realidad no está justificada. Estos son informes de Moody, una calificadora de riesgo, que analizó proyectos de inversión en los últimos 25 años. Muestra que los proyectos de infraestructura financiados en el periodo tienen una tasa de incumplimiento, de default, según los definen las normas de Basilea II,
del 5,8% y una tasa de recuperación de los proyectos defaulteados superior al 80%. Estos valores son mejores que los resultados de los bonos corporativos de empresas que Moody's califica como Baa3, que tienen un mercado financiero en todo el mundo que mueve miles de millones cada año. Es decir, si esta idea se hace carne y se convence a los mercados que un proyecto de infraestructura bien preparado, bien evaluado y en un marco jurídico estable ofrece un riesgo menor o equivalente a un bono corporativo que se vende y se compra cada día en el mercado. Sus títulos entonces, los bonos de infraestructura, podrían ser comercializados en los mercados de capitales. Y el rendimiento además es mejor cuando es PPP. La tasa de default es 5,2 en vez de 7,5 y el recupero es 85% en vez de 79%. Ese recupero es muy similar según no importa cuál sea el tipo de actividad, si es infraestructura básica, si es transporte, si es energía, si es petróleo y gas. Y como dijimos, la tasa de recuperación es mayor en los proyectos de PPP. Es decir, que estos negocios tienen un riesgo aceptable. Los desafíos se centran entonces en generar un bono, una clase de activo vinculado a uno o varios proyectos de infraestructura que sea calificable por las calificadoras de riesgo y sea entonces apto para atraer la inversión de fondos de pensión, compañías de seguro, fondos soberanos y otros inversores institucionales que requieren por sus características inversiones a largo plazo, estables y seguras. Y necesita también crear un mercado secundario para la negociación de los bonos que permita atraer a inversores minoristas no sofisticados que no estarían obligados a conservar la inversión hasta su final, por un plazo prolongado, además de dar flexibilidad a la inversión institucional. Pero los PPP son un bajo porcentaje de la inversión total y se limitan a los grandes proyectos nacionales. Nosotros proponemos que debemos reducir el tamaño de los proyectos, permitiría a los gobiernos locales utilizar las PPP en el financiamiento de proyectos, abriendo el mercado a compañías locales y más pequeñas. En definitiva, hay mucho por hacer en la infraestructura, se deben llevar a cabo una serie de acciones concretas, algunas de ellas a través de asociaciones público-privadas, pero las acciones no deben ser referidas solamente a ese marco contractual, sino que se deben desarrollar instituciones o mecanismos relacionados a la atracción de recursos hacia la inversión en infraestructura. Como conclusión decimos, la brecha de infraestructura existe y es creciente. La inversión traerá calidad de vida y competitividad. El problema es el financiamiento. Pero hay recursos financieros disponibles en el mundo y mecanismos en desarrollo para poder aplicarlos a la infraestructura. Debe potenciarse y perfeccionarse los esquemas de PPP. Deben desarrollarse esquemas de clases de activos que permitan aplicar recursos de inversores no sofisticados a la infraestructura. Dentro de los esquemas de PPP, hay que reconocer que son una importante contribución del sector privado en los países en desarrollo, pero en ellos el aspecto financiero es clave para el éxito. Los participantes nacionales e internacionales deben formar parte del proceso. El proceso es continuo y será una de las herramientas vitales en el próximo periodo de reactivación económica. Todo ello requiere imaginación y acción público y privada en los escenarios locales e internacionales. Muchas gracias.